Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos al día 29 del mes de noviembre del año 2024. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. La mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De ese modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos han sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes con levadura de un efa de harina, y puso la carne en el canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre,
el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba todo junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jeroboal. Esto es contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas, los de oriente, se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón cuando éste tocó el cuerno de los abiezeritas, se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarle. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por medio de mi mano, como lo has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seco toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Hermanos, vemos cómo se repite nuevamente la necedad del pueblo de Israel de abandonar a Dios, y vemos nuevamente Dios en su inmensa misericordia mandando a alguien que los salve, recordándoles lo que él había hecho por su pueblo. Les manda a Gedeón, quien tenemos que aprender. Gedeón razona con Dios las cosas. Él reconoce que en su parte humana es imposible que él pueda salvar a Israel. Es el menor de los hermanos, son pobres como familia, no tienen recursos para tener buen armamento o algo, y comúnmente nadie quiere seguir a alguien así, ¿verdad? Sin embargo, Dios está con él y él le da la victoria. Reúne a parte de las otras tribus, pero hay algo interesante de Gedeón. Aparte de razonar con Dios la situación, él mismo también le pide al Señor que le pruebe que ha hablado con él. Le pide que el vellón, primero que esté húmedo, que reciba el rocío, y la parte alrededor seca, y luego lo hace al revés. Entonces, Gedeón razona con Dios. Gedeón no es que pone a prueba a Dios, sino que quiere saber, quiere estar seguro si a lo que Dios lo está mandando es correcto. Consultemos a Dios, hablemos claro, no con emociones, sino con palabras serias, sino con palabras coherentes, pidiéndole a Dios qué es lo que Él quiere en nuestra vida. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita que nosotros entreguemos? Él quiere hacer cosas grandes en su vida y en la mía.
Es hora que obedezcamos su palabra y preguntémosle, ¿qué querés de mí, Señor? Y estemos dispuestos a obedecer. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.